Bueno, tenemos 35 minutos de las 11. Saludamos a otro arquitecto más que se llama Rafael Marín. El arquitecto Rafael Marín forma parte también del Colegio de Arquitectos del Paraguay. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Pero muy bien, Bruno. Gracias serio? por invitarnos. No, por favor, estamos a las órdenes. Queremos simplemente ayudar, cooperar y ver cómo podemos hacer, tratar de unificar una suerte de andamiaje para mejorar la ciudad de Asunción de alguna manera. Ustedes que son autoridades, ustedes que son profesionales, ustedes que están al frente de este Colegio de Arquitectos del Paraguay, algo hay que hacer, Rafael Marín. Así que, ¿hace cuántos años estás acá, digamos, haciendo lo que haces magníficamente? 39 años. 39 años. Y bueno, en 39 años, ¿vos te diste cuenta que Asunción fue para atrás? Absolutamente. ¿Se quedó o fue para adelante? No, para atrás en muchísimas cosas, lamentablemente. Conste que se concretaron proyectos muy buenos también, ediliciamente hablando, Sí. pero a nivel de país o sea, a nivel de ciudad, digamos, a través de las distintas autoridades que pasaron en los últimos 30 años, Asunción se estancó y se quedó atrás. Así es, lamentablemente. Ahora, para poder superar el plagueómetro que vos mencionabas hace un rato, creo que programas de esta naturaleza tienen que dar una respuesta que permita saber el cómo. El arquitecto Ríos explicó muy bien el qué, de alguna manera, ¿no es cierto? Pero también el cómo. Y yo pienso que para esto existen distintas alternativas que pueden permitir no solamente pedir a la Municipalidad de Asunción, como en este caso, que se nos permita colaborar en aquellos emprendimientos y programas donde el colegio cree importante participar. Yo creo que eso tiene mucho que ver, y lamentablemente esto no lo mencionó Silvio, pero que es importante. La última reunión que tuvimos en el Colegio de Arquitectos, con respecto a una convocatoria por el tema de la franja costera, por ejemplo, ¿no es cierto? Creo que hace mucho tiempo yo no he visto tanta gente en el Colegio de Arquitectos como en esta oportunidad. La gente estaba parada. Gente joven, especialistas en distintas áreas, profesionales, arquitectos y economistas. Todos preocupados por la falta de importancia que le dan a un crecimiento sostenible, que en este caso es la costanera. El colegio no está en contra de las estaciones de servicio. Lo que trata de defender, en este caso en particular, no es tanto lo urbanístico, sino lo sostenible. Y fundamentalmente que haya quedado en manos de la Concejalía de Asunción la aprobación en el uso del terreno por 20 años, sin haber participado, por lo menos, la gente que tiene que ver con esto. Ya no digo el Colegio de Arquitectos, gente como vos, como el señor que está acá, que de alguna manera u otra también está preocupado por mantener lo que no estamos manteniendo. Y todo eso depende fundamentalmente de la responsabilidad que deben asumir las entidades del Estado, en este caso la Municipalidad de Asunción, y también en otros casos el sector privado. Sin embargo, creo que el sector privado ha respondido de una manera mucho más firme y con buenos resultados en cuanto a la manera de recuperar ciertas partes de Asunción y ciertos edificios. No quiero promover el nombre de un banco, pero que justamente está, por eso escuché con atención hace un rato, está enfrente a Plaza Uruguaya, en la esquina mismo Paraguarí y 25 de mayo, que era una famosa casa de fotografía. Sí. Cuando en su momento se me plantea, arquitecto, queremos llevar adelante un banco acá, yo me pregunté cómo, un terreno muy fino y muy largo. Bueno, se hicieron los estudios y había ciertos requerimientos que no podíamos cumplir con la municipalidad. Pero el arquitecto Silvio dijo algo muy importante: siempre hay que dialogar, ¿verdad? Y dialogamos con funcionarios de la municipalidad preocupados por estas cosas. En aquel entonces me atendió el arquitecto Emilio Camacho. Y muy preocupado me dijo, bueno, alguna solución tenemos que hacerlo. Se hizo un estudio y finalmente se resolvió esto. No demoler nada del edificio, porque cubría más de lo que permitía la municipalidad, a cambio que el diseño arquitectónico interno
¿verdad?, tengan la misma tipología, digamos, que la parte externa. Entonces se iba a ver como una cosa homogénea. Por suerte cumplimos eso y la municipalidad finalmente terminó enviándole una nota a este banco, hace años ya de todo esto, tomándolo como ejemplo de reciclaje, ¿verdad? Yo diría más que reciclaje, readecuación de un edificio que estaba perdido. ¿Y qué pasó? Se recuperó. ¿Se recuperó? Eso es a nivel, claro que se recuperó. Hoy funciona un banco ahí. A ver, ¿cuál es? ¿Perdón? ¿Cuál es el banco? Interfisa Banco. Interfisa, sí. Si vos te fijas, desde el acceso al banco, no tengo acciones en Interfisa. No. El mismo pasamano de la escalera, los muebles, todos han respondido a una tipología de diseño original, digamos, del edificio, pero con toda la tecnología requerida por una entidad bancaria. Fíjate que eso fue gracias a un esfuerzo de inversores privados, pero que dio un resultado, o sea, para toda la ciudadanía. Se intervino claro, ese edificio. Claro que se intervino. Y se mejoró, digamos, en el sentido de espacio y ese Yo tipo pienso de cosas, que sí. pero conservando la edificación antigua. Exactamente. O sea que se puede. O sea, hay entidades privadas que también lo hacen y les convino económicamente, porque eso tiene un valor importantísimo hoy, ¿verdad? Cosa que antes no lo tenía, así como estaba, no. Y eso sucede con algunos edificios antiguos, donde el propietario de ese edificio no puede estar condicionado a que el municipio le permita ciertas desgravaciones impositivas para que lo pinte a su edificio. La solución no está por pintar el edificio. La solución, yo creo que es un problema estructural, es un problema político, etcétera, Hay que conservar el edificio. Pero por supuesto que sí. Pero, ¿qué pasó con el Cine Teatro Victoria, por ejemplo? ¿Cómo se entiende que por ejemplo, se haya incendiado, se haya derruido parte del mismo, un edificio emblemático? Y hay muchos casos. Vos mencionabas hace un rato la famosa Casa Legal y diste un ejemplo que es espectacular. Y no se recibió todavía arquitecto, casi. No. Es una caja de cristal, ¿verdad? Pero eso acá, hubiese sido espectacular. Acá el presidente fue el que sacó el tema y yo simplemente... Y lo mismo sucedió con una casa muy linda que estaba en la manzana donde hoy está un banco importante, ¿verdad? Y esa casa se demolió también en un fin de semana donde funcionaba un colegio antes, un colegio privado, ¿verdad? Y bueno, ahí está lo que hoy tenemos. Hoy podríamos tener ese mismo edificio que tenía condiciones muy particulares desde el punto de vista arquitectónico y de nuestra historia, pero también el banco podríamos tenerlo, así como lo mencionaba el arquitecto Silvio Ríos en París, ¿verdad? Entonces eso se demuestra que es posible hacerlo a nivel privado y también a nivel estatal. ¿Qué pasa con esa famosa plaza frente a la catedral desde tu óptica? ¿Cómo se puede empezar a recuperar esa plaza? Y no recuperar por un tiempo, recuperarla definitivamente, ¿verdad? Porque hay que hacer un tratamiento importante y la manutención de ese sector, pero por muchos años, ¿verdad? Y siempre tratando de mejorar en todos los aspectos, ¿verdad? Lumínicamente, a nivel de jardinería, de esto, de lo otro. En fin, tenemos unas imágenes que también vienen de ese lugar, ahí pueden ver ustedes de cómo estaba ese sitio, sigue estando ese sitio, porque no cambió nada ese sitio, ¿verdad? De cómo es ese sitio importante de la ciudad de Asunción, porque ahí se fundó la ciudad de Asunción en 1537, se fundó la ciudad de Asunción en ese lugar, y ahora está por cumplir 500 años en una década y algo, y no hay planes ni planos sobre qué cambios podríamos tener nosotros respecto a un nuevo paso positivo para la ciudad, ¿verdad? A eso voy. Yo creo que los planes deben iniciarse por la responsabilidad que tienen que asumir los funcionarios de turno. Como arquitectos o como urbanistas, uno puede hacer distintas propuestas, pero si no tiene los mecanismos políticos adecuados para imponerse el hágase, nunca vamos a poder hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente hay personas que, representándonos en distintas entidades, no les importa, porque tienen asesores para informarse, ¿verdad? Pero no les importa,
Mencionábamos esa plaza. Y no les importa por qué. Y no les importa porque tienen otros objetivos, otros problemas, y si les importara, bueno, lo hubiesen hecho. Hay gente que quiere colaborar en todo esto. Recuerdo sobre el punto de la plaza, que hace muchos años íbamos a recorrer esa plaza y jugábamos en esa plaza, y nos íbamos en bicicleta con Tito y Rafael Saguier. Qué bueno. Y en el medio estaba un tanque de guerra. Sí, que yo no sé por qué lo sacaron. Por supuesto. ¿Por qué lo sacaron? Bueno, ese tanque de guerra tiene toda una historia, porque logró recuperarlo con otros personajes en la guerra, el papá de Rafael y de Tito. Eso lo recuerdo muy bien. Así se fueron perdiendo muchas cosas más, porque eso mostraba algo. Ahí esa fuente frente al Hotel Guaraní, por ejemplo. Era hermosa esa plaza. Por ejemplo, el diseño de esa plaza, claro. Sí, sencilla. Esa plaza era hermosa. Silvio, Bruno, puede existir un excelente plan para tratar de recuperar esa plaza, que es posible. Pero lo posible no puede ser cierto si no se cuenta con el interés y el patriotismo que tenemos que tener, ya no como citadinos, sino como paraguayos. Como paraguayos. Y la gestión tiene que venir, o sea, la idea de cristalizar o de mejorar o de que se transforme, tiene que venir ¿de qué sector? A ver. Yo pienso que tiene que venir de la entidad responsable de eso. La entidad responsable sabe perfectamente. ¿Es la municipalidad? ¿Qué es la municipalidad, sí, en este caso? Y muchas otras cosas. En otros casos, el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos con situaciones muy difíciles de sostener. Por eso insisto que esa convocatoria que tuvimos en el Colegio de Arquitectos fue muy importante. Repito, había gente parada y distintas edades, distintas provincias. Quiere decir que... ¿Eso fue cuándo? Hará 1 mes y medio, 2 aproximadamente, ¿verdad? Y fue importante, sería importante que Bruno tenga una copia un poco de todo el resultado. Sí. De ¿Y esa. se llegó a qué conclusión en esa reunión? A varias conclusiones. Primero, que el Colegio de Arquitectos, escuchando las propuestas que recibimos... La ponencia, sí. Claro. Informe de esto a la municipalidad, ¿verdad? Yo creo que el dicho es importante, pero la acción también es más importante. La acción puede ser inductiva o deductiva. Estamos en un momento democrático. Pienso que tiene que ser deductiva, pero con los puntos y las comas donde correspondan, para que nos presten atención y respeten no lo que nosotros digamos, sino lo que la gente necesita. Y eso es lo que notamos. Lo que la gente necesita. Claro. Una ciudad que sea sustentable. Es largo para sumarme a este plagueómetro, ¿verdad? Pero vos sabes muy bien de qué se trata. Me gustó eso. Es largo para sumarme a este plagueómetro. Y por ejemplo, la basura. Sí. Yo recuerdo muy bien un plan que tenía en Marras el arquitecto Jorge Rubiani, persona a quien no solamente respeto y admiro mucho, es mi amigo, sino porque es uno de los pocos que conoce muy bien la ciudad de Asunción. Y que hasta hace un año, con las famosas bañaderas que existían en Buenos Aires en el Congreso, que eran los ómnibus sin techo, recorría Asunción con una pequeña suma de dinero, porque tenía sus gastos, ¿verdad? Para que la gente conozca Asunción, porque hay gente que no conoce Asunción, ¿verdad? Y Asunción no termina en tal lugar, sigue. Hoy en día sigue Asunción, ¿verdad? Y en ese entonces recuerdo que se iba a recorrer distintos lugares, ¿verdad? Y así como decía que también el Estado, si asume responsabilidades, puede hacer las cosas bien. No todo se hace mal, pero para esas cosas se necesita un equipo de profesionales y personas patriotas y responsables. Por ejemplo, la Casa Viola. Es un placer ir a tomar un café frente al palacio. Está todo limpio, no hay un papel en el suelo. O sea que se puede. Y existen edificios... Están los cables nomás. Están los cables nomás, ¿verdad? Pero se puede. Se puede siempre y cuando entidades como el Colegio de Arquitectos nos pida permiso solamente. Porque tenemos que anteponernos al deseo. Es sobre el punto. Sí. El mismo Palacio de Gobierno rodeado de cables. ¿Por qué no se los entierra los cables? Si es el Palacio de Gobierno de un país. Yo te diría que es un problema de la ANDE, y no es un problema de la ANDE, porque todo el mundo dice lo mismo.
Es un problema que no nos escuchan. Es un problema mental, Rafael, Sí. porque se tuvo el dinero otorgado, regalado por Taiwán para hacer el edificio del Palacio Legislativo, billete sobre billete. Era un edificio novísimo, nuevo, de cero, de paquete, como quien dice allá en Miami. Bueno, Sí. genial. Y no se contempló meter los cables debajo de las veredas, No. etcétera, etcétera, ni iluminar todo el edificio. Hoy queremos sacar una foto de ese edificio que es muy lindo, desde afuera por lo menos, y no podés hacerlo porque te cruzan todos los cables encima. Sí. Nadie pensó en ese detalle. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Vos entendés eso? Claro que lo entiendo. ¿Y cómo explicar? A veces también me pasa a mí con algunos emprendimientos, porque puedes olvidarte del timbre de una tumba. Lo que pasa es que en una tumba no necesitas timbre. El timbre de una tumba. Claro, sí. no necesitas timbre. Pero sí necesitas, Ayer por vino ejemplo, un sepulturero acá. no me Y digas. ahora vos querés poner un timbre en una tumba. No, yo no quiero. O sea, no se puede pretender colocar las cosas que no son necesarias, ¿no es cierto? Pero sí el timbre, por ejemplo, para una entidad educativa, para una empresa como esta, ¿no es cierto? Pero No me digas que diseñan una tumba con un timbre. una vez me tocó No un puede tema. ser, eso es un chiste. A mí me tocó una vez un tema en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, del arquitecto famoso, arquitecto Casares. ¿Sabes cuál era el tema? Sí, me acuerdo, sí. Casares fue un famoso. Tumba para un joven poeta. Ah, Todo un capítulo. Tuvimos que estudiar y aprender muchas cosas, ¿verdad? Nunca me tocó hacer una tumba, te cuento. Pero hay muchas tumbas en nuestra ciudad. Hay muchas tumbas que Yo están creo que la ciudad enterrando- es una tumba. Claro, porque están enterrando lo que mejor tenemos para mostrar. Así como están las cosas hoy. Por eso que respeto mucho al arquitecto Rubiani. Pero acá hace falta, repito, pasar a la acción deductiva. Y creo que hay que hacer un mea culpa de todos nosotros, porque a veces ignoramos ciertas cosas. Y en ese sentido, no podemos decir que depende solamente de las entidades del Estado. Depende de nosotros. Nunca te olvides de eso. Depende de nosotros, de que sepamos pedir. Bueno, respecto a este molino San Luis, al edificio emblemático de 1910, más o menos, la Municipalidad de Asunción aprueba la demolición del antiguo edificio arquitectónico. Según este documento que lo tenemos acá, la Municipalidad de Asunción aprobó que un antiguo edificio arquitectónico de la capital del país sea demolido. El hecho causa un revuelo de críticas debido a que el inmueble es considerado un patrimonio cultural. La Municipalidad de la capital aprobó la demolición de un edificio ubicado sobre las avenidas José Gervasio Artigas y General Santos en Asunción y que data de principios del siglo XX. Actualmente pretenden construir una estación de servicio en ese lugar. El intendente dio la venia para que se pueda derribar ese edificio, y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad dice que no hay que tocarlo. ¿Dónde nos quedamos nosotros entonces? Yo pienso que nos quedamos en las alternativas ciertas. A mí no me consta que el intendente haya aprobado eso, y no tengo tampoco interés en criticarlo ni en defenderlo. No, esto es lo que dice este papel Claro, que lo claro. tomo como cierto. Hay No sé. diarios que dicen una cosa y diarios que dicen otra. Al final no sé, pero en fin. Si se da esta situación donde la responsable de todo eso dice que no es conveniente hacerlo o se niega a hacerlo, creo que hay que escucharla. Entonces, es hora también en que todos los intendentes, los diputados y los senadores se limpien un poco bien el oído y escuchen a la gente qué es lo que se necesita en nuestro país. Porque acá no es un problema solamente de arquitectura, un problema social, un problema político, un problema económico. Y en la medida que se escuche lo que la gente piensa, tal vez se puedan lograr ciertas cosas. Esto es inadmisible. Desde mi punto de vista es inadmisible, ¿verdad? Pero no me consta lo que vos estás diciendo. En el caso de la Costanera, por ejemplo, lo que se logró fue que la concejalía, ¿verdad?, haya aprobado dar uso a ese terreno, que no es Eso una es para hectárea. una estación de servicio, ¿verdad? Claro, para la estación de pero servicio. yendo a esto de vuelta, a este edificio por el que
estamos tratando nosotros de conservarlo de alguna manera hasta que venga el piquete y lo eche. ¿Cuál es la posición de la comuna capitalina? A ver, el jefe del gabinete de la Municipalidad de Asunción, el jefe Federico Mora, deslindó responsabilidad de la comuna, dando a conocer a través de sus redes sociales que una nota que fue enviada por Capdevila, que es el ministro de Cultura, a Juan Fernando Talavera Spinzi, propietario de Molino San Luis, el antiguo propietario, porque ahora el propietario es la familia Yambay, creo que es la propietaria ahora, ya en julio del 2021, a su vez, al ser consultado el caso por última hora, en este caso, dijo que la consulta debería estar dirigida a la cartera de Cultura. En el escrito, el titular de la Secretaría Nacional de Cultura, Rubén Capdevila, le responde la nota que había presentado el empresario para recibir información sobre el predio. Al respecto, Capdevila le manifiesta que no obra documentación relativa a la edificación, así como tampoco declaratoria de bien de valor patrimonial sobre ese sitio. Bueno, así que esto es lo que se tiene. Volvemos a reiterar, el antiguo Molino San Luis, que después fue una casa de ramos generales. Yo estuve en el local, sí, claro. Era un placer entrar. Pertenecía eso, hace un año y medio atrás, a la familia Talavera Spinzi. Esa familia vende esa propiedad a los nuevos propietarios, los Yambay, para, supuestamente, según la municipalidad o según el intendente de Asunción, que dio la venia para que se construya ahí una estación Petrosur, perteneciente a la familia Yambay. Y ahí aparece la Secretaría de Cultura de la municipalidad, que dice que no hay que tocar ese edificio. En fin, ¿quién tiene la razón? Es la pregunta. Y si alguien compró ese terreno, por lógica, va a hacer lo que mejor le plazca. Por eso compró ese terreno, porque si no hubiera comprado, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo viene la mano? ¿Por dónde se comienza a deshojar la margarita? Quiero saber. Bueno, eso le sucede, situaciones como estas, suceden siempre a mucha gente que tienen en pleno centro casas antiguas, hermosas, que no las pueden vender porque el que compra no puede hacer, por ejemplo, esto. O sea, la municipalidad no lo debería permitir, ni lo permite, ¿no es cierto? Hay una norma en ese sentido. Entonces, no tienen valor esas propiedades. Y que te decía, cuando empezó esta charla, que eso no se resuelve con desgravación impositiva, solo va a construir. ¿Qué va a construir si no pueden construirlo? No se pueden construir. ¿Qué es lo que va a desgravar? Entonces hay que tomar como ejemplo lo que se hizo hace muchos años para revitalizar la ciudad de Lima, en Perú. Las desgravaciones no vinieron solamente para que pueda comprarse pintura y pintar una fachada. Eso no es reciclar. La puesta en valor de una obra arquitectónica va mucho más allá que eso, ¿verdad? Y se necesita dinero. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque había dinero, obviamente, pero por lo visto, bien administrado, cuando para el Bicentenario se hicieron, como decíamos hace un rato, cosas importantes y bien hechas. A mí me consta, porque he participado con el arquitecto italiano responsable de las obras que se llevaban adelante en el Panteón de los Héroes, cómo lograron encontrar el color original del panteón. Así, qué bueno. ¿Verdad? Entonces vi que con un bisturí iban sacando distintas capas hasta encontrar la primera. Como se hizo en el Palacio de López. Digamos. O sea, que las cosas se pueden hacer, aunque sean del Estado, ¿no es cierto? Y hay varias cosas donde... ¿Y cuáles son tus proyectos, tus últimos proyectos ahí para que la gente aprecie más la calidad de arquitecto que sos? A ver, ¿cuáles son los...? No, hay arquitectos mucho más importantes que yo. No, pero yo estoy en la actividad privada. Hace muchos años ya pasé en la actividad privada. Y estamos con un emprendimiento importante. ¿Eso de BMW? No. Pero todos los edificios más o menos los hiciste vos, ¿o no? Las reestructuraciones, ese tipo de cosas. No. A mí me gusta mucho el reciclaje. De Perfecta S.A. ¿no hiciste vos eso?
Sí, Claro hasta que hace sí. un par de años, ¿verdad? Pero hay otra administración. Sí, bueno, ya sé, yo no quiero entrar Sí. en eso. Te No, hay digo otra que administración que con hiciste- muy buen suceso hizo lo que hicieron ahora. ¿verdad? ¿Y qué otros proyectos cristalizaste vos? A ver, Bueno, a nivel privado, yo hablo a nivel privado. de Yo tu autoría, sí. sí, dejé de lado la actividad en el Estado, por distintos motivos, ¿verdad? Porque no viene al caso mencionar. Uno es un tema que a mí me apasiona, y es la arquitectura educativa, Ah, sí, qué bueno. y es el Colegio del Sol. Colegio del Sol. Una entidad que escucha mucho a los padres y observa con mucha atención a los niños, donde desde los colores hasta el tamaño de las aulas responden a lo que sienten, piensan y dicen los niños. Qué lindo. No sé si el mejor colegio, pero para mí es uno de los mejores colegios que hay acá, porque con ese criterio lograron imponer una educación que realmente es admirable y donde la arquitectura está después. Primero, qué es lo que se quiere; segundo, cómo se va a pagar todo esto, cómo se va a hacer, que es muy importante; y tercero, la propuesta arquitectónica, ¿verdad? Por otro lado, también estamos con otras actividades, con otros colegas, con un colega, socio, para un emprendimiento sobre la Costanera, que van a ser viviendas sustentables también, no de 15 pisos, sí de 4 o 5, ¿no es cierto?, de un nivel medio, que es la zona, la que pide. Y en todos los casos nos planteamos el tema de la sustentabilidad, en particular en emprendimientos como el Colegio del Sol. Sustentabilidad. Los chicos plantan sus árboles, igual que se lo toquen. Claro, cuidan ellos. Los chicos plantan sus hortalizas Qué interesante. y después llevan a su casa. Bueno, O al entonces, estómago. por ejemplo. Y esto me hace pensar que todo se puede. Yo no soy muy pesimista, pero hay que pasar a la acción. ¿Cómo puede ser que haya ciudades del interior del país donde sí les preocupa a quienes viven en esa ciudad lo que pasa en su ciudad, con la basura, con la seguridad, con la imagen general y con los edificios antiguos? Por ejemplo, Encarnación, Qué Villarrica, buena, sí. que son un ejemplo. A los habitantes de muchas ciudades de Asunción, no tan grandes, les importa muchísimo su patrimonio histórico. Y acá no. Y a las autoridades también. Y acá no tanto. Hay autoridades que sí lo hacen. Pero todo depende de cómo se pida, ¿verdad? Cómo se pida, cómo se plantee. Por supuesto, cómo se Bueno, plantee y quién lo plantee. Rafael ¿cierto? Marín, muchísimas gracias. Tenés que volver porque sabes ¿Cómo no? mucho y queremos saber más de lo que vos sabés ¿Cómo no? también. Con mucho gusto. ¿Te parece? Y al arquitecto Ríos también muchas gracias, presidente del Colegio de Arquitectos del Paraguay, estuvo con nosotros, al igual que aquí Rafael Marín, un caro amigo, hace mucho que lo conozco, lo respeto y es un señor que tiene mucha solvencia cuando habla también y eso enriquece el feedback, es muy interesante eso.